Soy Iñaki Comas, soy científico titular del Instituto de Biomedicina de Valencia. Mi campo de investigación es las enfermedades infecciosas y en concreto estudio la tuberculosis sobre todo antes de la pandemia del coronavirus, estudiando sobre todo el genoma de la bacteria que la causa, que es Mycobacterium tuberculosis. Ahora lo que hemos estado haciendo estos últimos meses es transferir muchas de las cosas muchas de las herramientas que desarrollamos para tuberculosis, para Mycobacterium tuberculosis, y aplicarlas al virus, a SARS-CoV-2. De tal manera que ahora lo que estamos estudiando es la transmisión, la epidemiología, cómo se mueve el virus, concretamente en España, pero en conexión con el resto del mundo, para estudiar cómo llegó a España, cómo se transmitió y cómo está evolucionando a lo largo del tiempo. Sabemos que está relacionado muy fuertemente con otros coronavirus que circulan en otros animales en Asia, concretamente en varios sitios, porque se ha visto en China, pero también con coronavirus creo que se acaban de describir en Japón, por ejemplo, y en Tailandia también, sobre todo en murciélagos, que es un hospedador muy común para los coronavirus. También, si recuerda la gente, originalmente en los pangolinos también, pero en realidad lo que se está viendo es que sí tiene relación en parte con los pangolinos, pero aún así parece que el principal hospedador es el murciélago. El salto exacto de cómo llegó a humanos, digamos que nos falta ahí un poco de información todavía, y esto es probablemente porque toda la diversidad de los coronavirus que están circulando en animales salvajes todavía no las tenemos, incluso en murciélagos todavía tenemos grandes incógnitas, y por tanto probablemente no sabemos exactamente cuál es la variante o en qué animales circulaba la variante más cercana, pero aún así, cada vez se está estrechando más el cerco. Yo creo que sobre todo es su capacidad de transmisión y sobre todo su patrón epidemiológico. Hay un problema con este coronavirus que no tenemos con otros, o que no teníamos con otros, como el MERS o el primer SARS, que es que aquellos están íntimamente ligados los síntomas a la transmisión. En el sentido de que la transmisión se daba mucho después de los síntomas, de tal manera que si tú identificabas los síntomas podías cortar la transmisión. Sin embargo, en este coronavirus es diferente. La mayor parte de la transmisión se da alrededor del día de síntomas, e incluso hay un 20%, entre un 20 y un 40% de casos que son asintomáticos, de tal manera que son capaces de transmitir, pero son muy difíciles de detectar. Todo esto hace que el control epidemiológico sea mucho más complejo que para otros coronavirus. Por ejemplo, cuando al principio de la pandemia se imponían medidas como tomar fiebre o síntomas en los aeropuertos, eso está bien, pero ahora se sabe que el porcentaje de casos que se capturan es muy bajo, porque hay mucha gente que en realidad no tiene esos síntomas o no tiene ni síntomas, o que igual para cuando ya las has detectado ya ha transmitido, con lo cual ya llegas tarde. Medir las medidas de prevención y darles a cada uno un peso es siempre complicado, porque generalmente no adoptamos una medida única, adoptamos muchas, y por tanto estudiarlas por separado, cuál es el peso de cada una, es muy complicado. Lo más importante que se ha visto es que lo que tienes que hacer es adoptarlas todas a la vez, ¿no? Tienes las medidas que son personales, por decirlo así, que son pues el uso de la mascarilla, la distancia social, la higiene, etcétera, y todo eso, no una de ellas, sino todas juntas, te dan una protección individual, y después evidentemente una cierta protegen al resto de la población en parte también, y después están las medidas que están asociadas más a normas gubernamentales, ¿no? Como por ejemplo los confinamientos o la movilidad. La movilidad es muy importante, y se ha visto que el control de la movilidad está muy relacionado con el control del coronavirus, de tal manera que es la combinación de todas ellas, y no hay una en concreto. En realidad tienes que juntarlas todas para tener un control real de la epidemia.
Sí, de hecho son bastante diferentes lo que estamos encontrando en la segunda ola de la primera. La razón es que durante el confinamiento muchas de las variantes que circulaban en España desaparecieron. Ahora han empezado a aparecer otras que están más o menos ligadas con las de la primera, pero que son genéticamente algo diferentes. De tal manera que lo que creemos es que el confinamiento lo que hace es eliminar muchas, y hay algunas que consiguieron sobrevivir, porque eso en realidad es un cuello de botella que hace que muchas desaparezcan, pero no todas. Y son las que consiguieron sobrevivir en muchos casos por azar, simplemente pues porque no fue tan efectivo el confinamiento en una zona que en otra, etcétera, etcétera. Son las que ahora se están expandiendo, en concreto una en concreto que está dominando la segunda ola en España, y que, bueno, el origen exacto no lo sabemos, pero sí sabemos que se expandió en España durante el verano. No tenemos datos todavía de eso, pero probablemente no lo sea. Lo que se está viendo es que estas variantes lo que son marcadores, ¿no?, de cómo se está moviendo el virus, pero en muchos casos no tienen un impacto sobre si es más transmisible o es más virulento o tienen relación con severidad. Es verdad que lleva alguna mutación que es importante, y estamos estudiando dentro del CSIC, diferentes grupos de investigación, la posible relación de esta mutación con alguno de estos fenotipos, pero en realidad hasta ahora no tenemos información sobre eso. Mi opinión es que si hay un impacto será sobre todo sobre la transmisión, más que sobre cualquier otra cosa, más que sobre severidad, por ejemplo, o sobre vacunas. No, porque se están testando, si bien las vacunas se desarrollaron sobre la secuencia genética de los primeros casos, y por tanto sin todas estas mutaciones que estamos viendo ahora, es verdad que ahora los ensayos clínicos están funcionando ahora, lo cual significa que los pacientes son o probablemente estén infectados por algunas de estas nuevas variantes. Es difícil de saber, supongo, no sé si los ensayos clínicos están diseñados para eso, los han diseñado para eso, pero lo ideal es que también se secuenciara para cada paciente el genotipo del virus que le esté infectando, de tal manera que se puede correlacionar. Pero en ese sentido sí que es verdad que se están probando en pacientes, digamos, de segunda ola, con lo cual tenemos una cierta seguridad de que todavía funciona bastante bien. Sí, las vacunas serán, no sabemos si estas o las siguientes, pero serán eficaces. Lo que no creemos es que las variantes genéticas vayan a afectar esa eficacia. O sea, serán más o menos eficaces, pero no por el tema de la variación genética, de momento por lo menos. Ahora, las primeras vacunas, yo no soy experto en vacunas, pero bueno, yo con los expertos que hablo me dicen que las primeras vacunas probablemente tendrán una eficacia relativamente bien, pero que no serán lo mejor. Pero poco a poco vamos a ir acumulando unas vacunas. Estas que estamos hablando son las 3 primeras, ¿no?, que han sacado resultados, pero vamos a ir acumulando muchas otras vacunas basadas en otras zonas, en otra parte de la biología del virus o de la inmunología, y que probablemente confieran otro tipo de protección o mayor protección. Entonces, si bien estas son las primeras y las que van a empezar un poco a abrir el camino, hay que tener también paciencia, porque van a llegar otras que terminarán de abrirlo del todo y van a ser eficaces y seguras, que también es importante, que es básicamente que las agencias certificadoras del medicamento aquí en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, tienen medidas muy estrictas sobre el uso de vacunas. Entonces no van a permitir el uso si no están realmente seguros, y además darán directrices de exactamente cómo, cuándo, dónde y a quién. De tal manera que yo creo que la gente tiene que estar muy tranquila en ese sentido, y que las vacunas sean más o menos eficaces, lo que sí que van a ser es seguras. Y a lo largo del tiempo iremos acumulando vacunas que van a aumentar la eficacia y que nos van a permitir convivir con el coronavirus. Es difícil de saber, y además yo no soy experto, pero lo que siempre se suele decir en enfermedades infecciosas es que alrededor de un 70% debería ser lo ideal, a partir de un 70%. Hay que decir que, bueno, de la primera ola salimos con un 10% de infectados, más o menos. Ahora probablemente hayamos subido un 15-20%, supongo, de media en España. Esto significa que nos queda camino por recorrer. Aparte de que los primeros infectados en algún momento igual pierden la inmunidad, con lo cual, entonces lo importante de las vacunas es sobre todo que nos ayuden a generar esta inmunidad de rebaño de la que hablamos. La inmunidad de rebaño es muy difícil conseguirla por infección natural.
por lo que digo, porque necesitas un gran número de casos infectados y además que se mantenga la inmunidad en el tiempo. Además, las vacunas tienen otra cosa positiva, generalmente van dirigidas a generar una respuesta inmune más fuerte de lo que haría una infección natural, de tal manera que con las vacunas es como conseguiremos la inmunidad de rebaño. Si es un 70%, un 60%, según el porcentaje, podremos convivir con el virus de una manera o de otra. Yo creo que de todas maneras lo más importante en realidad es proteger a las poblaciones que sabemos que primero que son más vulnerables, como por ejemplo las personas con más edad, pero sobre todo que lo que hacen es colapsar nuestro sistema sanitario, que esa es la diferencia. En realidad es un virus en el que se podría convivir hasta cierto punto, pero al colapsar nuestro sistema sanitario eso tiene ramificaciones en muchos niveles, ¿no? Primero, la gente que tiene coronavirus, que no se le puede tratar como se debería, pero es que además después hay gente que tiene otro tipo de dolencias que no se les puede tratar. Entonces, las primeras vacunas, aunque tú no consigas una inmunidad de rebaño, lo que te tienen que permitir es sobre todo evitar esos colapsos, ¿vale? Porque al fin y al cabo muchas de las medidas que tomamos de restricciones sociales es para evitar que se colapse el sistema sanitario. Entonces, si la vacuna ya te lo permite mantener a un cierto nivel de control, pues las restricciones serán menores. Si al final tenemos vacunas que evitan los contagios, por ejemplo, pues volveremos a una vida cada vez más normal. Y al final puede que tengamos esta inmunidad de rebaño, como ocurre con otras enfermedades, y conviviremos con el coronavirus, habrá que ver, pero sobre todo y en un primer momento lo más importante es que cualquiera de las vacunas que salgan nos permitan evitar estos casos graves que lo que hacen es colapsar nuestros sistemas sanitarios.